Bien, comenzamos entonces con esta última parte en la que primero vamos a ver un poco el tema de los números complejos en la resolución de polinomios, bien, ecuaciones trinomias, binomias, bien, para no quedarnos solo con la parte de los reales que ya habíamos visto la clase pasada. Y luego vamos a ver aplicaciones de los polinomios que son infinitas, ¿no? Pero vamos a ver algunas para estimar en ciertas situaciones reales que pueden ser muy útiles, bien, y que a nosotros no nos interesa evaluar, y es quizás la parte más compleja eh, de esta parte de la materia que involucra a los polinomios, porque son cosas más bien nuevas y cálculos que a primera vista parecen complejos, pero si van siguiendo el paso a paso y una vez que agilizan la mano para resolverlos, no resulta tan difícil. Bien, entonces vamos con la primera parte, bien, que va a ser la factorización en complejos, bien. Pero primero, para involucrarnos en este campo, tenemos que definir un poco qué es un número complejo. Recordemos que un número al que nosotros denominamos complejo va a estar compuesto por una parte real, que va a ser A, y una parte imaginaria, que va a ser B, seguido de una I para denotar que es precisamente esa parte imaginaria. Bien, y así está escrito de manera estándar. Bien, ahora, ¿qué es lo importante en esta parte? Bien, y es que el conjunto de los números reales va a ser un subconjunto de los números complejos. Bien, ¿y por qué? Como se ve acá eh, en esta imagen, y es que de los números complejos salen los números imaginarios y los números reales. Bien, pero la justificación es que todo número real puede escribirse como un número complejo si b es igual a cero. Bien, es decir, para todo número real A podemos escribir la ecuación de esta manera, bien, o la fórmula de esta manera. Si b es igual a cero, la parte imaginaria se anula y me queda solo la parte real. Entonces yo puedo escribir cualquier número real, bien, con una parte imaginaria cero y decir que es un número complejo, porque, bien, por más que se anule, eh, esa parte yo la puedo escribir de esa manera. Es algo más bien algebraico, pero es interesante para ver que no nos estamos yendo a ningún otro lado, sino que seguimos trabajando un poco con lo mismo. Pero los números complejos nos van a abrir el abanico para poder factorizar y resolver ciertas ecuaciones que con los reales no podemos, bien, porque no hay eh, una solución real, decimos, bien. Entonces, un concepto importante que vamos a ver es que cuando se utiliza la fórmula cuadrática para resolver una ecuación cuadrática, con frecuencia vamos a obtener un resultado que es una raíz de un número negativo, eh, lo cual no es un número real, bien, es un número imaginario, porque digamos, en los reales no existe la raíz de un número negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a factorizar, a descomponer esa raíz en el número real, que yo sí voy a poder, eh, digamos, escribir, porque dejar esto así es como medio eh, un incompatible matemático, porque la raíz de -3 a dejarlo así, eh, sería de alguna manera erróneo. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, des- separo la parte imaginaria, que es el número negativo, como una multiplicación. ¿Una multiplicación de qué? Y bueno, la parte imaginaria, que es el negativo -1 por 3. Bien, esto es lo mismo que decir -3, pero ya lo estoy descomponiendo. Y luego me queda raíz de 3 por raíz de -1. Y la raíz de -1 por, por convención siempre la reescribimos como una i, entonces siempre nos va a quedar, o la raíz de alguna manera nos va a quedar escrita de esa manera. Nunca con un número negativo, sino con un número eh, x acompañado de una i para que veamos que es una raíz bien imaginaria. Eh, y luego vamos a ver resoluciones y otras cosas de cómo resolver. Bien, acá tienen un cuadrito de eh, cómo sería con seno y coseno, pero es más bien
una imagen no me interesa ver tanto o complejizar tanto por ahí. Bien. Entonces, veamos un poco la factorización. Vimos que podemos escribir menos a como a por i, o sea, la raíz cuadrada de a por i, bien, para escribir una raíz. Y bueno, y eso lo vemos un poco en los ejemplos, ¿no? En los que separamos la parte, bien, menos 3 y menos 12 lo reescribimos como raíz de 3 raíz de 12 eh, y luego juntamos términos, bien, multiplicamos los términos, 3 por 12 raíz de 36 y por i al cuadrado, bien, eh, y finalmente llegamos a esta expresión, bien, y así sucesivamente, lo mismo abajo, bien, lo que hacemos es separar siempre eh, la parte real, digamos, que en este caso, por ejemplo, sería menos 2 de la parte o del término imaginario, que sería el término b. El término a del término b. Bien. Para así poder encontrar raíces o factorizar polinomios que en una primera instancia eh, no podría. Bien, un mismo polinomio se va a factorizar de forma distinta según el cuerpo. Bien, es más un problema del cuerpo en el que yo estoy trabajando, si es los reales, los complejos. Por ejemplo, x al cuadrado más uno en R no se puede factorizar. Resulta una expresión irreducible. Bien, no hay una raíz de ese polinomio en los reales. Pero si yo me voy a los complejos, bien, en general, yo lo puedo reescribir como x menos y x más y. Y de esa manera lo estoy factorizando también. Vemos que en los complejos todo polinomio se va a factorizar completamente en factores lineales. Bien. Entonces la factorización en definitiva lo que va a depender es del cuerpo en el que yo esté trabajando. No, no más que eso. Entonces veamos eh, algunos teoremas más antes de pasar a los ejemplos concretos, bien, o más desarrollados. Si yo tengo que fx es un polinomio de grado n, donde n es mayor a cero, entonces yo lo voy a poder descomponer en n factores lineales, como vimos en el pequeño ejemplo anterior. Bien, Eh, con una x siendo eh, restada por un número complejo. Bien, C1, C2, Cn. Y aquí tienen como un ejemplo más visual, como para que vean lo que estamos trabajando. A mí se me pueden dar un montón de circunstancias. Podemos tener este polinomio en el que tengo una sola raíz real, una sola solución eh, real que en realidad es repetida, ¿bien? Eh, Como que aparece, tiene una multiplicidad de 2, aparece dos veces, pero es la misma. Puede ser que no tenga solución real, ¿bien? Que no corte nunca el eje X, no tenga raíces, o, y en este caso vería los complejos a ver qué pasa. O puede ser el caso común, digamos, en donde tengo dos soluciones reales distintas a un polinomio de grado 2. Bien. Entonces, veamos el ejemplo que me dice, sea el polinomio px igual x a la cuarta menos 4x al cubo más 5x al cuadrado menos 4x más 4, sabiendo que y es una raíz de p, determinar todas las raíces de p en los complejos. Entonces, este polinomio lo vamos a descomponer porque va a haber raíces o va a tener alguna raíz en la parte de los reales, pero no todas. Entonces, si yo lo descompongo de esta manera, factorizando como ya vimos anteriormente, bien, eh, esto simplemente viene de una multiplicación de dos polinomios, bien, y al yo descomponerlo de esta manera, ya me simplifica mucho el cálculo porque, bueno, trabajo con cada polinomio por separado. Digo, bueno, el primero es el ejemplo que ya vimos. No se puede reducir, entonces esto directamente se va a los complejos y es x menos y, x más y. Bien, porque x al cuadrado más uno se descompone de esa manera. Y el otro polinomio, ahora veo qué ocurre. Bien, entonces vamos a tener ya eh, dos consecuencias y es que una raíz la voy a expresar como y la otra va a ser menos y, bien, como están expresadas de esta manera. O bien, vamos a ver qué pasa con el segundo polinomio que me va a arrojar eh,
la raíz que falta. Bien, finalmente buscamos las raíces de ese polinomio y vemos que es única y es 2 eh, porque de hecho yo lo puedo factorizar de esta manera, ¿no? Simplemente lo puedo reescribir como x menos 2 al cuadrado. Por eso es útil también saber factorizar, porque yo no tengo por qué hacer la cuadrática para resolver esto, simplemente si me doy cuenta que está factorizado de esta manera, veo que la raíz es única eh, y es 2 porque esto veamos que es x menos 2 por x menos 2 entonces es una raíz repetida, bien, de multiplicidad 2 pero es una sola, bien. Y así nos quedan todas las raíces. Hasta ahí no hay mucha más complejidad. Veamos otro ejercicio en el que yo tengo este polinomio de grado 3 y por suma o diferencia de cubos lo voy a descomponer de esta manera, en x más 2, bien, y x al cuadrado menos 2x más 4, bien. Entonces, mientras yo más ágil esté para factorizar y trabajar los polinomios, mejor o más fácil me va a salir, bien. Entonces, igualando cada uno de los factores a cero, yo acá ya me doy cuenta que una raíz es menos 2, ¿no? Porque hace este término cero, lo que hace toda la ecuación cero, se cumple, el resto es cero. Entonces, menos 2 ya veo que es raíz. Veamos el otro polinomio. X al cuadrado menos 2x más 4. ¿Qué pasa? Que yo hago, aplico la fórmula cuadrática porque digo a simple vista no me doy cuenta de nada. Y cuando voy resolviendo llego a esto, a que en la raíz me queda 4 menos 16, bien, y esto es un número negativo. Entonces, como me queda a raíz de un número negativo, eso es un número imaginario, y lo que voy a hacer es descomponer ese número para sacar la parte eh, real en sí de la imaginaria y dejarlo eh, bien anotado. Bien, entonces, saco el 2 para afuera, me queda solo raíz de 3 por i, y recuerden que es menos 1, entonces acá me hubiera quedado menos 3. Y hago la división, como toda la vida. 2 dividido 2 me queda uno, 2 dividido 2 me queda uno, entonces va a ser uno más menos raíz de 3 por i. Bien, y esto es más menos, esas son las dos raíces. Una es uno menos raíz de 3 por i, la otra es uno más raíz de 3 por i. Bien, y acá me quedan las soluciones de la ecuación en concreto. Bien, ahora pasamos entonces hecha esta pequeña introducción a los complejos y su importancia que capaz van a tener porque no siempre van a poder factorizar algún polinomio de cierta manera, entonces quizás tengan que pasar a los complejos en algún ejercicio y deben tenerlo claro. Ahora bien, comencemos a ver lo que son las aplicaciones del polinomio. Bien, y vamos a una que quizás ya conozcan. eh, Depende un poco de lo que hayan cursado, si es que ya lo vieron en alguna materia previa. Bien. Y vamos a hablar de un concepto que se usa bastante para modelizar, que es la regresión lineal. Bien. Y para estimar eh, cómo se relacionan una variable independiente y otra dependiente. Bien. Siempre todo esto es como para estimar de alguna manera algo que nosotros quizás desconocemos o queremos simplificar cálculos, ¿bien? Entonces, hasta ahora estuvimos trabajando con polinomios que desde un punto de vista algebraico lo representábamos o trabajábamos con sus raíces, su factorización, su divisibilidad, si son o no divisibles, bien, su divisibilidad. Pero los polinomios no son solo objetos abstractos, entonces también van a ser herramientas para modelar fenómenos reales. Y una de esas aplicaciones dijimos entonces que era la regresión lineal, que va a ser un modelo matemático y estadístico que busca describir la relación entre variables. Bien, en particular vamos a tener una variable dependiente y una o más variables independientes x que determinan su comportamiento. Bien. Acá entonces tenemos bien grande la estructura general, la ecuación general de la regresión lineal múltiple, bien, con múltiples variables independientes, también podría ser simple, ¿no? Con una sola x. Eh, y la idea va a ser un poco la siguiente, ¿no? Queremos explicar o predecir
una variable que llamamos y, por eso está del otro lado de la ecuación, ¿bien? Nosotros lo que estamos tratando de hacer es predecir cómo se va a comportar. De ahí ustedes van a ver todas las aplicaciones que eso puede tener, ¿cierto? Entonces, en función de otras variables que vamos a llamar X, ¿bien? Y desglosemos un poco los términos de la ecuación. B0, B2 y BP son los coeficientes del modelo, o sea, es el error o la perturbación aleatoria, ¿bien? Eh, B0 es la constante, no está acompañada de ninguna X, y es el valor de I cuando todas las variables X valen cero. Bien, eso se deduce de mirar la ecuación simplemente. Bien, es el punto de partida del modelo, punto base. Bien, los coeficientes B1, B2, BP nos dicen cuánto cambia I cuando cambia cada una de las variables de X. Le van a dar como eh, una cierta importancia o relevancia a cada una de las X eh, según se vayan modificando. Bien. Es decir, o en términos más entendibles, miden el impacto de cada variable en el resultado general. Esto lo pueden usar para un montón de cosas, bien, si ustedes empiezan a ver o a detectar las aplicaciones. Entonces, estos coeficientes van a ser lo que nos dan, de alguna manera, sentido económico, sentido físico o sentido real al modelo. Y aparece este término de aquí atrás, en esta E, eh, que es importante, ¿bien? ¿Esto qué es? Eh, no todo en realidad se va a poder explicar perfectamente con los coeficientes y las variables, ¿bien? Siempre va a haber un ruido, factores que no estamos considerando, errores de medición en la fórmula, bien, en el modelo. Entonces, esa E, que va a ser nuestro error, ¿bien? Va a capturar todo eso, ¿bien? Es la parte del modelo que no se logra explicar, ¿bien? Entonces, esto es importante porque ningún modelo va a ajustar de manera perfecta, siempre va a tener eh, error de alguna manera. Lo que voy a tratar de hacer es minimizarlo, ¿no? Obviamente. Ahora bien, ¿cómo encontramos esos coeficientes beta? Lo que hacemos va a ser usar el método de mínimos cuadrados. Bien, la idea es bastante intuitiva. Buscamos valores de beta que hagan que la diferencia entre lo que predice un modelo y lo que realmente observamos sea lo más chico posible, ¿no? Es decir, queremos minimizar el error, como les dije antes. Si yo tengo puntos en un gráfico, lo que estoy haciendo es encontrar la mejor recta que pasa entre esos puntos. No la perfecta, porque la perfecta no existe, siempre va a tener un error de alguna manera, sino la mejor en promedio. Bien, entonces, avanzamos para ver un poco qué es el método de los mínimos cuadrados. Entonces, lo que vimos recién es que queremos construir un modelo que relacione variables y que nos permita explicar de alguna manera o predecir una realidad. Bien, pero la pregunta clave, digamos, es cómo encontramos en la práctica esa mejor recta o ese mejor modelo. Bien, que ajuste. Bueno, eso es lo que vamos a intentar hacer ahora con los mínimos cuadrados. Bien, este modelo eh, es el que nos va a permitir pasar de los datos de una tablita de valores al modelo que nosotros vamos a utilizar. Bien. Fíjense lo que vamos a buscar, ¿no? Por un lado, encontrar la línea recta que mejor se ajusta a un conjunto de puntos, minimizando la suma de las diferencias al cuadrado entre los valores observados y los valores predichos. Bien. Eh, y luego encontrar los parámetros del modelo con el mayor ajuste posible a los datos observados. Mejor no significa, no es una cuestión visual o intuitiva de cuál me parece que puede andar mejor. Está definido de una manera matemática, ¿bien? Eh, ¿Y cómo? Es la recta que minimiza la suma de los errores al cuadrado, ¿bien? Eso es como un término fundamental. ¿Y eso qué significa en términos simples? Significa que para cada punto real comparo lo que el modelo predice con lo que realmente ocurrió, por ejemplo, en un pasado. Yo analizo con eventos pasados, veo si el modelo ajustó bien o no.
Bien. Y esa diferencia de lo que el modelo me decía que iba a pasar y lo que pasó es el error. Eh, y a ese error puntual nosotros lo vamos a llamar residuo. Bien. Entonces, ¿qué es el residuo? Es la distancia entre el dato real y el valor que da el modelo. Bien. Acá podemos ver los gráficos. Ven que yo tengo distintos eventos y este sería mi modelo, ¿no? Por ejemplo, tendría una recta. Entonces, ¿ajusta bien o no? Y bueno, acá la recta me decía que el punto iba a estar por acá, está más arriba. Acá me decía que iba a estar por acá y está más abajo. Y así sucesivamente, ven que el modelo es una estimación. Hay algunos puntos que están por debajo, hay algunos puntos que están por arriba. Bien, la recta al final es un promedio, una estimación promedio que va a tratar de ajustar lo mejor posible. ¿Cuál es el tema acá? Y también lo que vamos a ver cuando veamos interpolación y todo eso, que no todo ajusta de la misma manera, ¿bien? A veces una función de recta ajusta mejor, pero fíjense que en este caso una especie de parábola se ajusta mejor a mis datos, ¿bien? Me va a arrojar menos residuos, menos error que la recta que simplemente atraviesa la gráfica, ¿bien? Y bueno, así tienen un montón de funciones. Lo que yo tengo que tratar de hacer es encontrar la que mejor ajusta a mi modelo, ¿bien? ¿Y por qué le vamos al cuadrado los errores? Me pueden decir. Bueno, primero para evitar que los errores positivos y negativos en la fórmula se cancelen, ¿bien? Y segundo, porque penalizamos más a los errores grandes. Un error grande al cuadrado se penaliza más, bien, va a dar un número más grande eh, y de esa manera eh, voy a penalizar más de alguna manera ese modelo también que me dio ese error grande. Entonces, el modelo castiga mucho más equivocarse por mucho cuando yo estimé que este punto iba a estar acá y está acá arriba, o sea, a una distancia eh, muy lejana, ¿bien? Entonces, lo que hace este método es buscar la recta o más en general la función que haga mínima la suma total de esos errores al cuadrado, ¿bien? Y ese es el criterio de optimalidad, ¿bien? Ahora conecto un poco con lo que veían antes, ¿bien? Eh, que es lo que antes aparecía como minimizar ese beta, bien. Ahora que ya sabemos qué significa eso en términos concretos, si resolvemos ese, digamos, problema matemático, llegamos a estas expresiones, bien, donde tengo la pendiente, bien. Eh, no hace falta memorizar nada, ahora lo que quiero es que entiendan un poco los conceptos, bien. Lo importante es entender que todo esto surge de los datos y que captura la relación entre X e Y. Bien. Eh, y luego tengo el término B también, que va a ser la ordenada al origen. Bien. Que ajusta la recta para que pase lo mejor posible por el conjunto de datos. Bien. Entonces esto se escribe de esta manera. Luego, ahora vamos a ver un poco el procedimiento y todo eso y va a quedar mucho más claro, pero en principio las fórmulas son estas, ¿bien? Para la pendiente es la sumatoria, ¿bien? Del promedio sobre el valor por XY en ambos casos, ¿bien? Entonces, vamos con un poco lo que sería el procedimiento. Recién vimos la idea conceptual del método de los mínimos cuadrados, que es elegir la recta que minimiza la suma de los errores al cuadrado. Ahora vemos cómo se construye un poco eso matemáticamente. Lo que estamos haciendo es, de alguna manera, formalizar el problema, ¿bien? Entonces, supongamos que tenemos un conjunto de datos eh, que son pares de valores, x, y, y minúscula, ¿bien? Eh, y queremos ajustar a una recta de la forma y es igual a mx más b, ¿bien? Lo que buscamos entonces es encontrar los valores de m y b
bien, que aproximen mejor esos datos. Lo que nosotros siempre vamos a buscar es quién es B y quién es la pendiente, para poder dejar escrita la fórmula de esa manera, bien. Entonces, nunca pierdo el horizonte que lo que yo estoy buscando de alguna manera es eso, ¿bien? Para eso definimos una función objetivo que solemos llamar S, ¿bien? Y esa función mide el error total del modelo. Fíjense cómo está construida, ¿no? Para cada dato tomamos la diferencia entre el valor real, ¿bien? eh, y subíndice I, bien, y el valor predicho eh, por el modelo MXI o X subíndice 1. Ven acá, el modelo XI más B, bien. Valor, eh, digamos, real menos el valor que me tiró el modelo, porque esta es la fórmula de mi modelo. Aunque todavía no tengo quién es M y quién es B, lo escribo de esta manera y esto lo leo al cuadrado. Bien, porque estoy viendo cuál es el error que arroja el modelo. Bien, recuerden que eso siempre al cuadrado. Entonces, lo elevamos al cuadrado y luego hacemos la suma de todos los errores. Todos los i se suman, eh, los i menos su respectivo valor eh, de la predicción. Bien, entonces lo que tenemos es una función que depende de m y b y que mide qué tan mal, de alguna manera, o qué tan alejado de la realidad está el modelo, bien, qué tanto se desvía. Y nuestro objetivo va a ser bastante claro, es encontrar, dijimos, los valores de M y los valores de B. Entonces, ¿qué es un poco lo que vamos a hacer? Bien, eh, es un problema de optimización y esto, si lo veo en términos económicos, siempre es derivar los valores respecto de la función porque estoy optimizando eh, recursos, en este caso un modelo, ¿bien? Entonces, lo que estamos calculando como solución eh, es la recta de un problema matemático bien definido, bien de estas derivadas. Ahora bien, eh, aplicamos las herramientas de cálculo, bien, lo que hacemos es considerar esta función f que depende de m y b, bien, que es la suma de los errores al cuadrado. Y entonces la derivamos respecto de cada parámetro. Bien, derivamos respecto de m y derivamos respecto de b. Y lo que buscamos de esa función son los puntos críticos. Por eso igualamos a cero una vez que hacemos la derivada. Bien. Es decir, aquellos valores donde las derivadas parciales se anulan. Bien, es el momento, como el valor óptimo que yo voy a estar buscando. Entonces, eso es exactamente lo mismo que hacemos en optimización de una variable, bien, pero ahora en dos dimensiones. Imponemos que la derivada de m respecto de f, bien, tiene que ser igual a cero y lo mismo con la derivada de b respecto de f, bien. Es decir, donde los valores de la derivada parcial se anulan y esto nos lleva a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, bien, m y b, porque el valor de i, su índice i, yo lo tengo, es lo que de veras ocurrió, entonces tengo un sistemita de dos incógnitas. eh, Bien, bueno, acá tienen como un ejemplo medio gráfico, bien. Y este sistema es lo que se conoce como las ecuaciones normales, bien. Acá lo importante no es memorizar el paso a paso o esto, de alguna manera, el desarrollo algebraico, sino que se queden un poco con eh, entender por qué el mejor ajuste surge de minimizar una función de error, bien. Y que eso matemáticamente se traduce en derivar y resolver el sistema. Vamos a ver un poco más igual del procedimiento y, algún ejemplo, ¿bien? Vamos a ver cómo se simplifica ese sistema. Si tomamos una de las ecuaciones, ¿bien? En particular la derivada respecto de b, ¿bien? Podemos reorganizarla, ¿bien?
Y lo que aparece es algo bastante interesante, digamos. Obtenemos una función para B en función de los promedios. Bien. Entonces, introducimos entonces dos conceptos importantes. La media de los valores de X, que llamamos eh, X promedio y se escribe con eh, una rayita arriba, bien, de esta manera. Y la media de los valores de Y, que se escribe con la rayita arriba o el promedio, bien. Y con eso la expresión B se simplifica a esto que tenemos acá, ¿no? A los valores promedios de Y menos M por los valores promedios de X. Y entonces, eso es muy importante conceptualmente, porque lo que nos está diciendo esta fórmula es que la recta de regresión siempre va a pasar por el punto promedio eh, X promedio y promedio. Bien, o sea, ese B. Es decir, que el modelo se ancla de alguna manera al centro de los datos. Bien. Parece medio un lío, pero van a ver que no es tan complicado. Bien. Y esta es una propiedad estructural del modelo. Bien. Ahora, reemplazando esta expresión B, bien, en la otra ecuación, la derivada respecto de M, bien, que sabemos que tiene que ser igual a cero, eh, obtenemos una nueva ecuación, que es la que está acá abajo, bien, solo en términos de M. Entonces, a partir de ahí, lo que podemos hacer es despejar la pendiente. Una vez que tenemos M, la pendiente M, volvemos a la fórmula y ahí simplemente reemplazamos para obtener B, que es el dato que me va a faltar. Bien. Es decir, el procedimiento completo es, primero planteamos el problema como una minimización, bien, derivada eh, de los parámetros respecto de la función. Luego derivamos, después resolvemos el sistema y finalmente obtenemos explícitamente la recta. Bien. Lo importante es más que nada entender un poco la lógica del proceso, ¿no? No estamos ajustando la recta de manera intuitiva. Hay toda una aplicación matemática detrás, sino que estamos construyendo una solución óptima de un problema matemático. Bien. Entonces, veamos entonces la siguiente diapositiva, en la que decimos, de todo lo desarrollado, eh, o de todo el desarrollo anterior, derivadas, sistemas de ecuaciones, reemplazos, se llega a esta expresión para la pendiente. Bien, fue un poco la demostración eh, de la fórmula a la que llegamos. Bien, esta fórmula parece un poco densa a primera vista, la que habíamos visto en la primera diapositiva, pero tiene una interpretación bastante clara y es que el numerador aparece como la suma de productos entre xy y la desviación de xy respecto de su media. Bien, es decir, mide cómo varían conjuntamente x e y. Bien, en el denominador aparece algo similar, pero solo con la x. Bien, la variación de x respecto de su media. En otras palabras, la pendiente va a ser esencialmente una media, bien, de cuánto eh, digamos, cambia, cuánto y cuándo cambia X. Bien. De hecho, si lo miran desde estadística, esto es proporcional. Bien. Después quizás lo van a ver más en profundidad ahí. Pero va a ser proporcional a la covarianza entre X e Y, dividido por la varianza de X. Bien. No hace falta entrar mucho en ese detalle ahora, pero es como para que vean la conexión. Y entonces, una vez que tenemos la pendiente, el resto resulta mucho más simple porque solo nos queda encontrar el intercepto B y usamos esta fórmula. Bien, porque ahora conozco todo en esta fórmula porque tendría la pendiente eh, y ya saco B. Y de esa manera lo que estamos haciendo es ajustar la recta para que pase por el punto promedio de los datos. Bien. Entonces, de vuelta, el procedimiento queda así. Primero calculamos la pendiente, que es la M, luego calculamos la B usando
las medias, bien, el promedio de y, el promedio de x, bien, y finalmente escribimos la recta y es igual a mx más b. El procedimiento se termina poniendo todo en su lugar, dejando la recta bien planteada, en donde x va a ser incógnita y también queda planteada de esa manera, y reemplazo m y b por los datos correspondientes. Bien, entonces, veamos un poco este ejemplo en donde se obtuvieron experimentalmente los datos de valores. Bien, parto de una tablita, porque yo para poder sacar el promedio y todo lo que necesito para calcular mi recta, necesito como una tabla de valores, bien, para ver si se ajusta o no a los datos. Entonces, para encontrar la recta que ajusta mejor a todos estos datos, primero eh, calculo el X promedio, bien, y el Y promedio, que me da eh, esto que tengo acá, bien, 2,5 y 0,825. Bien, aplicando la fórmula obtenida para M y B, obtenemos o esta ecuación bastante larga acá que asusta, pero vayan siguiendo lo que hacemos, ¿no? Entonces, XY, vamos primero con 1, ¿bien? ¿Y a uno quién le corresponde? Su imagen o digamos su correspondiente ni, que es 1,4, menos el promedio de I. Y así sucesivamente. Más 2. A 2 ¿quién le corresponde? 1,1 menos su promedio de I. 3 ¿quién le corresponde? Y así sucesivamente. Si pasamos el escalón de abajo es lo mismo pero con X. Fíjense que tengo XY en la parte de afuera, bien. 1 por 1 menos 2,5, bien. El 2,5 sale el promedio de X. Siempre promedio de X. Y esto es el XY y el XY, como en la fórmula, se repita dentro del paréntesis. Entonces siempre voy a tener ese número repetido. Y así voy uno a uno con los datos. Ven que no es algo difícil. Es nada más, quizás un poco largo el cálculo, pero eh, una vez que lo ven ejemplificado se entiende bastante bien. Y nos queda que menos 2,15 sobre 5 es igual a menos 0,43. Esta es mi pendiente. ¿Ven? Y si se fijan, yo ya saqué la X promedio, la Y promedio. Entonces lo único que hago es reemplazar en la fórmula. Bien. La fórmula que ya les había dado antes. Y me queda que 0,825 promedio de Y. Menos. ¿Por qué? Eh, reemplazo los datos 0,43 por 2,5. Bien. Es igual a 1,9, me queda que eh, el B es igual a 1,9. Bien, simplemente estoy usando la fórmula. Entonces, por lo que la recta que mejor ajusta los datos proporcionados va a ser eh, esta que está acá, bien, menos 0,43 más 1,9. Bien. Luego tengo acá la desviación respecto de los datos reales y esto como lo veo. Y reemplazan la recta X a ver qué Y te da. Acá te da que la Y era 1,47 cuando realmente era 1,4. Entonces, ¿cuál es la desviación? Y esta. Y así sucesivamente, fíjense que no es demasiado grande la desviación a simple vista, ¿bien? Eh, o al menos en esos términos. Eh, Y bueno, luego tengo la suma de las diferencias de la recta, bien. Real con la predicha, eh, bien para la ecuación obtenida. Y esto nos da cero, lo que nos demuestra que nuestra recta efectivamente compensa los puntos que quedaron por encima con los puntos que quedaron por debajo de la misma. Bien, hasta ahí eh, estamos de acuerdo. Pasemos entonces a la siguiente aplicación, que es el polinomio de Taylor. Hasta ahora estuvimos trabajando con
eh, la idea de usar polinomios para modelar datos. Bien, teníamos puntos, buscábamos una función que se ajuste lo mejor posible a esos datos eh, y íbamos aplicando las fórmulas, bien, para lograrlo. Ahora vamos a dar, o vamos a ver otra aplicación más conceptual, en la que ya no vamos a partir de datos, sino de una función. Y la pregunta cambia. En lugar de preguntar qué función se ajusta mejor a esos datos, vamos a preguntarnos cómo puedo aproximar una función que es engorrosa o complicada usando un polinomio. Bien. Y acá es donde aparece la herramienta del polinomio de Taylor. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de este polinomio? Bien, es tomar una función que puede ser bastante compleja, bien difícil de trabajar o incluso no polinómica, y aproximarla por un polinomio que sea más simple de manejar. Bien, una función más, por el polinomio es fácil de derivar, es más manejable, bien, es transformar una función en otra. Y eh, eso es bastante útil, que los polinomios sean funciones amigables, que justamente se deriven fácil, se integren fácil, se evalúan fácil, bien, para reemplazar en los datos. Entonces, eh, tiene bastante utilidad para usar menos recursos en el cálculo, ¿no? Entonces, si logramos aproximar una función por un polinomio, bien, podemos trabajar con esa función de manera mucho más sencilla. Bien. Eh, Formalmente lo que decimos acá es dada una función derivable, bien, podemos construir un polinomio que la aproxime en torno a un punto, bien, y ese punto lo solemos llamar x0, bien. Eh, lo que buscamos es que el polinomio se parezca a la función en ese punto, bien. Fíjense en la imagen, bien. Eh, Entonces, la función original y el polinomio eh, coinciden en un punto y cerca de ese punto el ajuste es bastante bueno. Bien. Pero a medida que nos alejamos, fíjense cómo empiezan a diverger ambas funciones. Bien, ya el ajuste o la aproximación se deteriora bastante. Eh, y eso es bastante, o este concepto es bastante importante porque el polinomio de Taylor va a ser una aproximación local. Bien. eh, no es algo global que yo puedo usar para toda la función. Entonces, ¿cómo vamos a medir el error que va a tener el polinomio? Va a ser esta expresión que está acá. Es decir, la diferencia entre el valor real de la función y el valor que da el polinomio en un punto, ¿bien? Y esto conecta directamente con lo que veíamos antes. Antes minimizábamos errores para ajustar datos. Bien, ahora estamos cuantificando el error de una aproximación funcional. Bien, en ambos casos la idea de fondo resulta la misma, es controlar que también un polinomio representa una función que es algo más complejo. Bien, entonces, podemos quedarnos un poco con esta idea. Los polinomios no sirven solo para modelar datos, sino que eh, también van a servir para aproximar de alguna manera funciones. Bien. Y entonces, ¿cómo construimos este polinomio de Taylor? Podemos preguntar. Bien. Bien. Si una función tiene eh, derivadas sucesivas en un punto x0, entonces existe un único polinomio que coincide con la función en ese punto, bien, como acá ven que coincide con la función en ese punto, bien, y además reproduce el comportamiento de sus derivadas. Esto es clave, bien, no solo igualamos el valor de la función, sino que también su pendiente, su curvatura y así sucesivamente, bien. Ese va a ser el polinomio de Taylor de grado n, ¿bien? Y su fórmula general
va a ser esta. Bien, de esta manera en la que trabajamos con eh, la derivada tercera, segunda y así sucesivamente hasta n. Bien, entonces, lo que aparece acá es una suma de términos, una sumatoria, bien, y cada término va a incorporar eh, información de una derivada de la función en el punto x0. Vamos a verlo más conceptualmente. Bien. El primer término es simplemente el valor de la función. Bien, es la función valuada en el punto x0. El segundo incorpora la derivada primera. Bien, es decir, la pendiente. El siguiente incorpora la derivada segunda, es decir, la curvatura. Bien. Y así sucesivamente, cada término agrega más información y mejora la aproximación. Bien, por eso cuanto mayor es el grado del polinomio, mejor va a ser la aproximación, al menos en un entorno cercano al x0. Bien, también aparece, bueno, de alguna manera esta notación compacta de la sumatoria para no tener que escribir todos los términos cada vez que queramos expresarlo. Bien, que es simplemente una forma más elegante de escribir lo mismo. Y abajo tenemos un ejemplo concreto. Bien, lo que hace ahí es tomar una función, bien, evaluar sus derivadas en un punto específico, bien, ven que todo lo evalúa en uno, bien. Eh, Acá está acá divide por uno factorial, entonces ese término se anula, bien. Y en este caso, x0 justamente es igual a uno, bien. Entonces construimos el polinomio paso a paso. Primero con el término constante, bien, f valuado en uno. Luego eh, el término lineal, bien, fíjense acá cómo va quedando, 2 por x menos uno, bien. Siguiendo la fórmula, bien, que tenemos acá, como una sumatoria. eh, Luego acá tenemos x menos uno al cuadrado, que es el término cuadrático, bien, dividido por factorial, por 2 factorial. eh, y quizás lo interesante es ver cómo a medida que agregamos términos, el polinomio se va pareciendo de alguna manera más a la función original. Bien, entonces lo que estamos haciendo con Taylor es lo siguiente, es reemplazar una función por una suma de polinomios cada vez más precisa. Bien, y no tiene más complejidad que eso. Hasta acá con esta primera parte. Con la guía de ejercicio después van a entender mucho mejor este y los conceptos que vienen. Bien.